Nací por una sola razón, para cuidar de mi hermano. Pero tenía otros planes. Mis padres no querían otro hijo. Querían un cuidador. Alguien que sacrificara su vida por mi hermano. Desde el momento en que pude caminar, se esperaba que lo sirviera. Que renunciara a mis juguetes, mis cumpleaños, mi futuro. Y cuando les dije que me iba a la universidad, finalmente admitieron la verdad. Nunca fui su hijo. Fui su plan de respaldo. Así que hice lo único que nunca esperaron, empaqué mis cosas, salí por la puerta y nunca miré atrás. Desde que tuve edad suficiente para entender, supe que no nací por amor. No fui un niño milagro, una bendición esperada con ansias, ni siquiera un accidente. Fui una necesidad, un plan de respaldo diseñado con un solo propósito, cuidar de mi hermano mayor, Ricardo. Ricardo tenía 5 años cuando yo llegué al mundo. Y desde el principio quedó claro que mi presencia no era bienvenida. Ni por él, ni del todo por mis padres. Mi hermano tenía TAA, pero en lugar de ayudarlo a manejarlo, mis padres permitían lo peor de su comportamiento. Era ruidoso, agresivo y exigente, y desde que aprendí a caminar, se esperaba que me adaptara a él. No tengo recuerdos de un momento en que mis padres me pusieran en primer lugar. Si Ricardo hacía un berrinche, cedían. Si demandaba atención, se la daban. Y si yo pedía algo, me recordaban una y otra vez que Ricardo era especial y que necesitaba más que yo. No importaba si me arrebataba mis juguetes o tiraba mis regalos de cumpleaños en un ataque de celos. Siempre era mi responsabilidad comprenderlo, ser paciente, ponerlo a él por encima de mí. Para cuando entré al kinder, ya había aprendido que resistirme era inútil. Si Ricardo me quitaba algo, mis padres suspiraban y me decían que se lo dejara. Si me empujaba, decían que no lo hacía con mala intención. Si me gritaba, me decían que debía aprender a lidiar con sus emociones porque él era mi hermano mayor y yo era su único amigo de verdad. Pero yo no era su amigo. Yo era su saco de boxeo. Ricardo no tenía amigos, y no era difícil ver por qué. Era impredecible, explosivo y controlador. Ningún niño quería estar cerca de él, así que mis padres me obligaban a incluirlo en todo lo que hacía. Las reuniones de juego se volvían insoportables, las fiestas de cumpleaños eran un infierno, y cada vez que intentaba divertirme, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Ricardo lo arruinara. En la escuela, veía a otros hermanos reír juntos, jugar, protegerse mutuamente. Tenían bromas internas, se cuidaban. Yo no tenía nada de eso. Ricardo no me protegía, me atormentaba. Y mis padres lo permitían. Una de las peores partes de crecer en mi casa era la asfixiante expectativa de que siempre estaría ahí para Ricardo. Si necesitaba ayuda, yo debía ayudarlo. Si necesitaba compañía, debía dejar lo que estuviera haciendo. Si tenía una crisis, se esperaba que sacrificara mi propia felicidad para calmarlo. La verdad era brutal, pero innegable, yo nunca había sido una prioridad. Pero incluso entonces, no comprendía por completo lo poco que importaba. No hasta años después, cuando mis padres revelaron la verdadera razón por la que me habían tenido. No solo debía ser el hermano de Ricardo. Debía ser su cuidador de por vida. Y en el momento en que supe la verdad, algo dentro de mí se rompió. Creciendo, aprendí rápidamente que mis necesidades y sentimientos siempre estarían en segundo plano respecto a los de Ricardo. Toda mi infancia estuvo dictada por sus cambios de humor, sus rabietas y sus exigencias. Si quería algo, tenía que pedirlo en voz baja, y aún así sabía que había muchas probabilidades de que mi petición fuera ignorada. Pero si Ricardo quería algo, mis padres movían cielo y tierra para dárselo. ¿Cumpleaños? Olvídalo. Mis cumpleaños eran suyos para arruinar. Un año pedí una bicicleta. Había soñado con ella durante meses, imaginándome recorriendo la calle con el viento en mi cabello. Mis padres realmente me compraron una, y por un breve y brillante momento, pensé que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Pero en cuanto Ricardo la vio, hizo un escándalo. Gritó sobre lo injusto que era, sobre cómo él también merecía una bicicleta. En lugar de mantenerse firmes, mis padres le dieron la mía y me prometieron que algún día me comprarían otra. Ese día nunca llegó.
El control de Ricardo sobre mi vida no se limitaba a juguetes y cumpleaños. Lo decidía todo. Si quería ver la televisión, tenía que ver lo que él quisiera. Si quería salir a jugar, debía incluirlo, aunque hiciera que la experiencia fuera miserable. Si traía un amigo a casa, mis padres me obligaban a dejar que Ricardo se uniera, sin importar si mi amigo quería o no. Era agotador. Era asfixiante. Lo peor de todo es que Ricardo ni siquiera me quería. No me veía como un hermano. Me veía como un estorbo, un obstáculo para su necesidad interminable de atención. Si no me ignoraba por completo, hacía de mi vida un infierno. Me empujaba, me golpeaba, incluso me mordía cuando no conseguía lo que quería. Y cuando lloraba, mis padres sacudían la cabeza y me decían, tienes que ser más paciente con él. Nunca me defendían. Nunca le decían que se detuviera. Solo esperaban que lo soportara porque, para ellos, ese era mi papel. Pero el momento que realmente me destrozó, el momento en el que entendí cuánto importaba realmente para ellos, llegó cuando cumplí 13 años. Durante años, había rogado a mis padres que me llevaran a Disneylandia. Solo a mí, solo por una vez. Quería un viaje en el que pudiera ser feliz sin que Ricardo lo arruinara. Después de meses de súplicas, finalmente aceptaron. Me dijeron que dejarían a Ricardo con mis abuelos por unos días y que por fin tendríamos tiempo juntos en familia, sin él. Era la primera vez en mi vida que me emocionaba por algo. Pero Ricardo se enteró. Y, como siempre, se aseguró de que sufriera por ello. Gritó, lloró, lanzó cosas hasta que mis padres cedieron. Amenazó con hacerme daño si se lo llevaban sin él. Y, una vez más, lo eligieron a él en lugar de a mí. Me rogaron que lo dejara venir, diciendo que era la única forma de mantener la paz. Y, como cada vez antes, me obligaron a sacrificar mi felicidad por su comodidad. Disneylandia fue un desastre. Ricardo se negó a subirse a las atracciones. Se quejó de la multitud. Protestó todo el tiempo. Después de 2 horas, exigió volver al hotel y mi madre se lo llevó, dejándome sola con mi padre en lo que se suponía que era mi viaje soñado. Ese fue el día en que dejé de esperar que las cosas cambiaran. Ese fue el día en que entendí de verdad, yo no era el hijo de mis padres. Era el cuidador de Ricardo. Y siempre lo sería. Para cuando cumplí 17 años, había llegado a mi límite. Años de negligencia, manipulación y sacrificios forzados se habían acumulado como una ola imparable dentro de mí. Estaba harta de ser la cuidadora de mi hermano. Estaba harta de ver cómo mis padres justificaban su comportamiento a costa mía. Y, más que nada, estaba harta de ser una sombra en mi propia familia. La universidad era mi plan de escape. Había estado trabajando en las solicitudes en secreto, investigando meticulosamente escuelas lo más lejos posible de casa. No solo quería irme. Lo necesitaba. Cada rechazo, cada súplica ignorada, cada cumpleaños arruinado me habían llevado a ese momento. Me negaba a pasar mi vida como niñera de un hermano que ni siquiera me quería. Pero cuando mis padres se enteraron, se enfurecieron. ¿Cómo puedes siquiera pensar en irte?, siseó mi madre, como si la hubiera traicionado personalmente. Ricardo te necesita, agregó mi padre, como si no hubiera pasado toda mi vida obligada a poner sus necesidades por encima de las mías. Esperaba su enojo. Lo que no esperaba era la verdad que habían ocultado toda mi vida. La razón por la que me tuvieron, la verdadera razón, era para cuidar de Ricardo. Me lo dijeron todo en una súplica desesperada, como si eso pudiera hacerme cambiar de opinión. Sabían desde que Ricardo era pequeño que nunca sería independiente, y en lugar de planificar su futuro, habían planeado sacrificar el mío. Su sueño era jubilarse, viajar y entregarme la responsabilidad total de mi hermano. Nunca se suponía que tuviera una vida propia. Estaba furiosa. Los miré, con el pecho agitado, las uñas clavándose en mis palmas. Así que me están diciendo, dije, con una calma inquietante en mi voz, que me tuvieron solo para ser el cuidador de Ricardo. Mi padre ni siquiera dudó. Sí. Por un momento, el mundo se detuvo. El aire fue succionado de la habitación, el peso de mi existencia cayendo sobre mí.
Siempre sospeché que era el segundo lugar en las prioridades de mi familia, pero escucharlo en voz alta, que me lo confirmaran. Eso me destrozó. Mi madre, sintiendo mi devastación, intentó retractarse. No es lo que quisimos decir, por supuesto que te amamos, cariño. Pero ya no le creía. Todas las noches de llanto, todos los cumpleaños arruinados, todos los sacrificios forzados, todo tenía sentido ahora. Yo no era su hija. Era su plan de respaldo. Y estaba harta de jugar ese papel. El momento en que me alejé de esa conversación, supe que nunca volvería a ver a mis padres de la misma manera. Todo lo que alguna vez creí sobre mi lugar en la familia se había hecho pedazos. No era un hijo al que querían, era una red de seguridad que habían construido para Ricardo. Pero no iba a dejar que me atraparan. Dediqué todo mi esfuerzo a mis solicitudes universitarias, buscando cada beca posible, trabajando a medio tiempo, incluso pidiendo consejo a mi consejero escolar. Cada vez que mis padres intentaban convencerme de que me quedara en casa, los ignoraba. Cada vez que intentaban hacerme sentir culpable por abandonar a Ricardo, dejaba que sus palabras resbalaran como la lluvia. Ya me habían quitado demasiado. No iba a dejar que también me quitaran mi futuro. Entonces llegó la carta de aceptación. Era de una universidad al otro lado del país, un lugar donde podría empezar de nuevo. Recuerdo estar en mi habitación, sujetando esa carta con tanta fuerza que me temblaban las manos. Ese era mi boleto de salida. Mi libertad. La vida que siempre me habían negado finalmente estaba a mi alcance. Pero mis padres tenían un último truco bajo la manga. En el momento en que les dije que había sido aceptada, su furia se convirtió en amenazas. Me dijeron que si me iba, me cortarían por completo, sin dinero, sin apoyo, sin nada. Dejaron claro que si cruzaba esa puerta, no sería bienvenida de regreso. Mi madre lloró, diciéndome que estaba siendo egoísta, que la familia significaba sacrificio. Mi padre se quedó con los brazos cruzados, recordándome que Ricardo me necesitaba más que nadie. Ya no me importaba. Me negué a dejar que me manipularan para que renunciara a mi vida por un hermano que jamás me había tratado con amabilidad. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé a mis abuelos. Siempre habían estado distantes de mis padres, pero conmigo siempre fueron amables. Les conté todo, como mis padres solo me habían tenido por Ricardo, cómo planeaban dejarme a cargo de él para siempre, y cómo me amenazaban con dejarme sin nada si me iba a la universidad. Mi abuela no dudó ni un segundo. «Empaca tus cosas, cariño», dijo con voz firme e inquebrantable. «Te vienes a vivir con nosotros». Y así fue. Esperé a que mis padres salieran de la casa, empaqué todo lo que pude cargar y me fui. No dejé una nota. No les dije adiós. Solo me fui. El momento en que mi abuela me recogió fue la primera vez que sentí que podía respirar. No estaba huyendo. Me estaba salvando. Y nunca iba a regresar. Los primeros meses lejos de casa se sintieron como un sueño, algo frágil y delicado que podía romperse en cualquier momento. Pero cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que finalmente era libre. Vivir con mis abuelos fue la primera vez en mi vida en la que me sentí vista. No esperaban que me hiciera pequeña ni que renunciara a mis necesidades por la comodidad de alguien más. Me apoyaban, me animaban y dejaban claro que estaban orgullosos de mí solo por ser yo. Pero la libertad traía consigo sus propios desafíos. Mis padres cumplieron su amenaza y me cortaron completamente. Sin apoyo financiero, sin llamadas, sin correos electrónicos. Era como si nunca hubiera existido para ellos. El peso de esa realidad era aplastante, pero también me dio algo que nunca antes había tenido: control sobre mi propia vida. Me enfoqué en mis estudios, decidida a salir adelante por mi cuenta. La universidad no fue fácil. Tuve que equilibrar las clases con un trabajo de medio tiempo y estirar cada centavo, pero estaba decidida. No iba a dejar que su abandono me definiera. Hice amigos, construí una red de apoyo y por primera vez, sentí que tenía un futuro que valía la pena luchar por. Mis abuelos ayudaron en todo lo que pudieron, pero sabía que sus recursos eran limitados. Así que solicité todas las becas que pude encontrar,
Di tutorías y hasta trabajé turnos nocturnos en un restaurante para poder mantenerme. Hubo noches en las que la fatiga me consumía, en las que dudaba de si había tomado la decisión correcta, si realmente valía la pena todo esto. Pero entonces me recordaba por qué me fui. Recordaba los años que pasé siendo una sombra en mi propia casa. Y de repente el cansancio valía la pena. Estaba convirtiéndome en alguien fuerte, independiente, alguien libre de las cadenas del pasado. Para cuando llegué al último año de la universidad, había construido algo propio. Tenía una oferta de trabajo asegurada antes de graduarme, un grupo de amigos cercanos y un sentido de autoestima que jamás había conocido. Por primera vez en mi vida, no era solo la hermana de Ricardo o la carga no deseada de mis padres. Era simplemente yo. Y eso era suficiente. La vida después de la universidad fue todo lo que había soñado y más. Con mi título en mano y un buen trabajo esperándome, finalmente estaba en una posición donde no solo sobrevivía, estaba prosperando. Mi carrera despegaba, mis amigos se convirtieron en mi familia y por primera vez, sentí que mi pasado ya no me definía. Entonces, un día, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé un momento antes de contestar y cuando lo hice, escuché una voz que no había oído en 6 años. Mi padre. Por un instante me quedé sin palabras. Su voz sonaba diferente, más vieja, más frágil. Un torrente de emociones me golpeó de golpe. Ira. Confusión. Dolor. Sé que ha pasado mucho tiempo, dijo con cautela. Pero tenemos que hablar. Debería haber colgado. Debería haberlo ignorado. Pero la curiosidad me venció. Contra mi mejor juicio, le pregunté por qué llamaba después de tantos años. Y entonces dejó caer la bomba. Ricardo había sido arrestado. Sentí que el estómago se me hundía. Mi padre explicó que Ricardo había estado acosando a los niños del vecindario, gritándoles, lanzando cosas, asustando a los padres. Alguien finalmente llamó a la policía y ahora enfrentaba problemas legales. Mis padres lo habían sacado bajo fianza, pero estaban desesperados, no sabían qué hacer. Necesitamos tu ayuda, suplicó mi padre. Ya no sabemos qué más hacer. Solté una carcajada amarga. La ironía no se me escapó. Me habían ignorado durante años, me habían echado de su vida sin pensarlo 2 veces, y ahora sí querían hablar conmigo. Porque necesitaban algo. Respiré hondo, apretando el teléfono con fuerza. Déjame ver si entiendo bien, dije con una calma escalofriante. Me ignoraron durante 6 años. Me dejaron luchar sola, dejaron claro que no les importaba. Y ahora que Ricardo tiene problemas, ¿se acuerdan de que existo? Mi padre suspiró. Cometimos errores. Lo sabemos. Y lo sentimos, pero... Pero nada, lo interrumpí. No me llamaste porque me extrañabas. No me llamaste porque querías arreglar las cosas. Me llamaste porque quieres algo de mí. Silencio del otro lado. No estaba equivocada. ¿No entiendes?, finalmente dijo, con la voz quebrándose un poco. Ricardo necesita ayuda y no podemos con esto solos. No tenemos dinero para su tratamiento ni para sus abogados. Pensamos que tal vez podrías ayudar. Apreté la mandíbula. Ahí estaba. La verdadera razón de su llamada. No solo querían que volviera. Querían mi dinero. Cerré los ojos, tragándome el nudo en la garganta. No les debo nada, dije. Y mucho menos a él. Mi padre intentó protestar, pero no me interesaba escucharlo. Había luchado demasiado por mi vida como para desperdiciarla ahora. Me alegra que por fin vean a Ricardo por lo que realmente es, le dije. Pero no es mi problema arreglar sus errores. Y con eso, colgué. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre. Las semanas pasaron y cada día confirmaba lo que ya sabía, era libre. Pasé años cargando con las expectativas de mi familia, su negligencia, su traición. Pero ahora, ese peso ya no existía. Y nunca me había sentido más ligera. Mi pasado ya no me definía. Mi vida me pertenecía.
y pensaba vivirla en mis propios términos.